El atardecer cubre la ciudad, pero en la oscuridad se desarrolla silenciosamente una guerra cruel. Cada decisión puede determinar el destino y los secretos ocultos pronto explotarán. La primavera en Madrid de aquel año parecía más luminosa que nunca, como si la ciudad misma celebrara un renacer. Las calles se vestían con los colores vibrantes de las flores de cerezo, cuyas fragantes pétalos se desprendían con cada soplo de viento suave, danzando por el paseo del Prado, envolviendo la ciudad en un aire casi mágico. Pero en el corazón de Isabel Rodríguez, el aroma a flores no lograba calmar el torrente de pensamientos que la asaltaban. Estaba frente al espejo del lujoso Hotel Ritz. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaban el delicado tejido de su vestido de novia, que brillaba bajo la luz cálida de los candelabros, como un reflejo de los sueños de juventud que había cultivado durante años. Sus amigas, las que compartían risas y confidencias desde la infancia, se afanaban en los últimos retoques de su vestido, pero Isabel no las escuchaba. Su mente viajaba lejos, a tiempos que deseaba olvidar. Recordó los días en la Universidad Complutense de Madrid, cuando su vida daba un giro inesperado. Allí conoció a Alberto García, un hombre con la apariencia perfecta, de familia poderosa, que parecía tenerlo todo, pero que había capturado su corazón con algo mucho más profundo: su calidez. En un mundo lleno de personas que solo miraban por sus propios intereses, Alberto le mostró una vulnerabilidad que la conquistó. El amor entre ellos floreció rápidamente, con una intensidad tan profunda que superaba las diferencias de clase que los separaban. Sin embargo, la familia García no estaba dispuesta a aceptar a Isabel en su mundo. Para ellos, ella era solo una amenaza, una intrusa que no tenía cabida entre los poderosos. La relación de Isabel y Alberto resistió las presiones de la familia y las críticas sociales. Lucharon por estar juntos, cada uno a su manera, y el tiempo les enseñó que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Pero a medida que se acercaba la fecha de la boda, Isabel no podía ignorar un nudo en su estómago, una sensación de que algo no estaba bien. Habían pasado 3 días desde que Alberto le había enviado su último mensaje, algo que nunca había sucedido en sus 7 años de relación. ¿Por qué no me ha llamado? ¿Qué está pasando?, se preguntaba constantemente, mientras su mente no dejaba de pensar en los rumores que circulaban sobre Beatriz López, la hija de uno de los magnates bancarios más grandes de España, quien parecía haberse acercado peligrosamente a la familia García. El día de la boda llegó y la iglesia de Almudena brillaba como un escenario de ensueño, llena de invitados y de un ambiente festivo. Pero cuando Isabel entró, en lugar de las sonrisas y los abrazos que había imaginado, lo que encontró fueron miradas frías, susurros cortantes y una atmósfera pesada, como si todos esperaran que algo ocurriera. La sala se llenó de murmullos y juicios, como si la presencia de Isabel fuera un error. Se sentía vulnerable, atrapada en una situación que ya no podía controlar. Fue en ese instante cuando un hombre de rostro impasible se acercó a ella. Con una seriedad absoluta, le entregó un pequeño sobre. Isabel, con el corazón acelerado, lo abrió con manos temblorosas. Al leer las palabras de Alberto, su cuerpo entero se paralizó. «Lo siento, no podemos seguir. Mi familia y mi carrera me lo exigen». Esas palabras, escritas fríamente, como un golpe helado, la dejaron sin aliento. En ese momento, el mundo de Isabel se desmoronó. No podía respirar, no podía pensar.
Todo su ser se apagó y solo quedaba un vacío profundo que la consumía. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué ahora? ¿Qué has hecho?, pensó mientras un dolor indescriptible la envolvía. Sin decir una palabra, Isabel dio media vuelta y salió de la iglesia corriendo, dejando atrás las cámaras y los susurros de la alta sociedad madrileña. Sus pasos vacilaban, su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza. La ciudad, que siempre había sido tan vibrante para ella, ahora se veía distante, casi hostil. Corrió hasta llegar a su pequeño apartamento en Lavapiés, donde la vida siempre había sido difícil, pero aún contenía un rincón de esperanza. La angustia que sentía era insoportable, pero la vida, con toda su dureza, no se detenía. Una semana después, mientras trataba de recomponer los pedazos de su corazón roto, Isabel descubrió que estaba embarazada. El shock fue tal que casi no pudo asimilar la noticia, pero lo que vino después fue aún más inesperado. El médico le informó que esperaba cuatrillizos. Al principio, todo parecía irreal, como si su vida hubiera tomado un giro tan impredecible que ya no pudiera reconocerla. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de ella despertó. Un sentido de propósito, una fuerza que no había conocido antes, comenzó a surgir. Los meses de embarazo fueron desafiantes, pero Isabel no se rindió. Vendió lo poco que poseía para conseguir lo necesario y mudó su vida a un barrio aún más humilde en Vallecas. En ese nuevo hogar, las dificultades parecían multiplicarse, pero también lo hacían las razones para seguir adelante. Cada noche, mientras la ciudad de Madrid se iluminaba en la distancia, Isabel susurraba palabras de amor a sus hijos por nacer, prometiendo que haría todo lo posible para protegerlos de un mundo que muchas veces parecía no tener piedad. Un cálido día de julio, cuando el sol se despedía suavemente, Isabel dio a luz a sus 4 pequeños, Santiago, Martín, Luis y Pablo. Miró sus caritas inocentes y en ese momento sintió que el amor más puro y profundo invadía su corazón, borrando todo el dolor, la tristeza y las traiciones que había vivido. Con esos pequeños a su lado, Isabel encontró finalmente su razón de vivir, y desde entonces todo en su vida giró en torno a ellos. La mujer, que había sido destrozada por el amor y la traición, ahora se levantaba con una fuerza renovada, dispuesta a luchar por sus hijos hasta el final de sus días. Los 3 años pasados, la vida de Isabel había sido como una pintura tranquila, llena de los colores vivos de la alegría y el amor. Durante ese tiempo, encontró paz al lado de sus hijos en el Parque del Retiro, donde los árboles centenarios ofrecían sombra y los ecos de las risas de los 4 niños se mezclaban con el aire fresco. Isabel había apartado completamente de su vida al mundo de la familia García, un mundo plagado de los fantasmas del pasado y las murmuraciones que nunca cesaban. Cada día, ella experimentaba la dicha simple de momentos pequeños, disfrutando de los cálidos días de verano en una Madrid que, aunque ya no era tan lujosa, rebosaba felicidad. Pero, a veces, la vida tiene giros inesperados que no podemos evitar. Aquella tarde, la luz dorada del atardecer se filtraba entre las ramas de los árboles del parque, tiñendo de amarillo los caminos familiares, creando una escena de ensueño, pero de repente, un sentimiento de inquietud se apoderó de Isabel. Mientras paseaba felizmente con sus hijos hacia el parque infantil, una sensación de frío recorrió su cuerpo, algo familiar, como si alguien la estuviera observando desde atrás. Al darse vuelta, el mundo parecía tambalear.
A lo lejos, bajo la sombra de un árbol, estaba una figura que nunca quería ver de nuevo. Alberto García, elegantemente vestido como un empresario, parado como una estatua, con la mirada fija en los 4 niños, cuyas caritas, pequeñas y hermosas, jugaban con alegría y cuyos rasgos claramente reflejaban los suyos. El tiempo pareció detenerse. El corazón de Isabel se apretó. Se dio cuenta de que la verdad que había estado intentando ocultar durante tanto tiempo ahora estaba expuesta. Los niños que amaba, que había criado con tanto esfuerzo, ya no podían esconder la clara conexión con el hombre que había sido el amor de su vida. Esa sensación la golpeó como un mazazo, haciéndola perder el control. Los niños continuaron jugando, ajenos a que la verdad, llena de lágrimas, había sido revelada ante sus ojos. Isabel apresuró el paso para recoger los juguetes de los niños con las manos temblorosas. No quería que Alberto viera el miedo que se estaba apoderando de ella, pero no podía evitarlo. Alberto se acercó paso a paso, como si cada uno de sus movimientos confirmara la cruel verdad que ella debía enfrentar. Cuando se plantó frente a ella, la distancia entre los dos parecía no poder ser más amplia, y el aire se volvió pesado, tenso. Isabel, dijo Alberto con voz rasposa, como si intentara contener un torbellino de emociones. Ellos son mis hijos, ¿verdad? Sus ojos, llenos de confusión y dudas, no dejaban de mirarla. La pregunta, aunque suave, fue un golpe directo al alma de Isabel. Sentía que estaba atrapada, sin escape. Sus hijos, los de ella, los suyos, estaban allí frente a él y ya no podía negar la verdad. Sin embargo, el dolor en su interior se profundizó aún más, porque esas palabras venían de un hombre que la había abandonado. No tienes derecho a preguntar nada. Isabel cortó, su voz fría como el hielo. La miraba fijamente, pero en su interior las olas de rabia y dolor no cesaban. No tienes derecho a entrar en nuestra vida. Alberto la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y sufrimiento, como si no pudiera entender cómo Isabel había podido ocultarle esto durante 3 años. No puedes ocultarme esto, dijo, su tono bajo, lleno de furia. ¿Cómo pudiste esconderme que tengo 4 hijos durante todo este tiempo? 3 años, Isabel respondió con voz firme. Cada palabra salía de su garganta con fuerza. 3 años, Alberto. 3 años desde que decidiste escoger a tu familia y tu carrera en lugar de nuestro amor. Su voz no tembló, pero dentro de ella había una tormenta que no podía detenerse. Las palabras de Isabel atravesaron el corazón de Alberto como un cuchillo afilado. La miró con los ojos vacíos, sin saber qué más decir. Sí, había elegido a su familia, había elegido su carrera y la había dejado sola con los niños. Pero ahora, al verlos, a sus hijos, aquellos que llevaban su sangre, no podía evitar preguntarse qué había hecho mal. Tenemos que hablar. Alberto intentó calmar la desesperación en su voz. Ellos son mis hijos, Isabel. Tenemos que encontrar una solución para esto. Isabel dio un paso atrás, sus manos temblorosas mientras seguía recogiendo los juguetes de los niños. No podía creer que ese día hubiera llegado tan pronto, cuando las heridas en su corazón aún no se habían cerrado. Cada palabra que él decía era como sal en sus heridas. No quería mirarlo, no quería hablar más con él. Sin embargo, una parte de ella aún tenía preguntas sin respuesta. No hay nada que hablar, respondió con firmeza, pero sus ojos estaban vacíos. Elegiste tu camino hace 3 años y yo elegí el mío. No tienes derecho a aparecer y exigir un lugar en nuestras vidas. Mientras tanto, Santiago, el niño más sensible de los 4, miraba a su madre con una expresión preocupada.
No comprendía todo lo que estaba sucediendo, pero sus ojos grandes y abiertos captaron la tensión palpable entre su madre y el hombre extraño. Los otros tres seguían jugando, ajenos a la atmósfera cargada que los rodeaba. «Tienes razón», Alberto admitió, su voz más suave. «No sé todo lo que has tenido que soportar», agregó con un atisbo de remordimiento. «Pero siguen siendo mis hijos, Isabel. Si hubiera sabido...» Isabel no pudo evitar soltarse una risa amarga. «Si hubieras sabido que...» Lo miró con desdén. «¿Que no me habrías abandonado por la presión de tu familia? No me hagas reír, Alberto. Tuviste tu oportunidad y la tiraste». Cada palabra de Isabel era como un golpe directo al corazón de Alberto. La miraba, el corazón vacío, mientras todo lo que había considerado cierto comenzaba a desmoronarse. Él había tenido la oportunidad de cambiar las cosas, pero ahora, al ver a los niños, se daba cuenta de que había perdido lo más valioso en su vida. «No puedo impedir que veas a los niños», dijo Alberto, su voz tajante y llena de una determinación helada, propia de un García. Cada palabra que salía de su boca era como una sentencia, como si todo en su vida le perteneciera por derecho. «Voy a luchar por lo que me pertenece, te guste o no». Esas palabras no fueron solo una amenaza, fueron una bomba que detonó en la tranquilidad que Isabel había cultivado durante 3 años. Una vida que había construido cuidadosamente, día tras día, a base de sacrificios y decisiones difíciles. Cada una de sus palabras era como un cuchillo afilado clavándose en el corazón de Isabel, que ya no podía evitar sentir la presión aplastante de esa amenaza. Durante todo ese tiempo, había dado todo para alejar a sus hijos del dominio de la familia García, para protegerlos de un mundo que no los aceptaría jamás. Pero ahora, todo lo que había logrado estaba al borde de derrumbarse. La última mirada de Alberto, esa mirada fría y desafiante, fue como un retumbe silencioso que resonaba en su mente. Esta no sería una batalla sencilla. Alberto no se detendría hasta obtener lo que creía que le correspondía por derecho. Y Isabel lo sabía bien. Esa noche, en su pequeño apartamento en Vallecas, donde solo se oían los suaves susurros del reloj de la pared y el respirador tranquilo de sus hijos dormidos, Isabel se encontraba sola, sentada a la mesa. La luz suave de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro, destacando las marcas del estrés y la preocupación que ya comenzaban a aparecer. No solo Alberto estaba alterando su vida, sino también Beatriz López, la mujer que no dejaba de rondar en su mente. Beatriz no era una desconocida. Isabel había visto su nombre en la prensa social, en las páginas llenas de fotos de ella, radiante y perfecta, la hija de la poderosa familia bancaria López, siempre en los eventos más exclusivos de Madrid. Beatriz representaba todo lo opuesto a Isabel, una mujer nacida en la opulencia, destinada a convertirse en la esposa de Alberto. La alianza entre las dos familias sería un imperio de poder sin igual, y Beatriz, la futura matriarca, sería quien gobernara todo. Para Isabel, ella no era solo una rival, era la amenaza inminente a todo lo que había logrado, el reflejo de lo que nunca podría alcanzar. No habían pasado ni 7 días desde el encuentro en el parque cuando un sobre grueso llegó a su puerta. Cuando Isabel vio el sello de García & Associates, supo inmediatamente que las noticias no serían buenas. Su mano tembló al abrir el sobre
y al ver la demanda por la custodia de los niños, el mundo entero pareció venirse abajo. Un sentimiento de desesperación la invadió. El aire en la habitación se volvió denso, como si el espacio se comprimiera alrededor de ella. Isabel no podía comprenderlo. Había luchado tanto por construir una vida nueva, por criar a sus hijos con amor y dedicación, y ahora todo eso estaba siendo amenazado por un hombre que había decidido que sus hijos no eran suficientes para él. Sentada frente a la mesa de la cocina, sus ojos no podían dejar de mirar los papeles que acababa de abrir. Intentó respirar profundo, intentar pensar con claridad, pero nada podía calmar el caos que sentía en su pecho. ¿Cómo podía una madre soltera que vive en un apartamento pequeño, trabajando como freelance, competir contra el poderío de la familia García? Ellos lo tenían todo: dinero, influencia, conexiones en los pasillos del poder, mientras ella solo tenía su amor incondicional, la devoción de una madre. Pero, ¿sería suficiente todo eso para enfrentarse a un imperio tan grande? Con las pocas reservas de dinero que tenía, Isabel acudió a Elena Navarro, una abogada conocida por su experiencia en casos de custodia. Elena la recibió con una mirada directa, seria, sin ocultar la gravedad de la situación. «Esto no será fácil», dijo Elena con tono firme pero también comprensivo. «La familia García tiene una influencia que pocos pueden desafiar, pero tú tienes algo que ellos no tienen. Eres la madre de esos niños, y lo has sido durante 3 años. Eso es algo que no pueden cambiar». Isabel la miró fijamente, sintiendo por primera vez un pequeño resquicio de esperanza. Tal vez Elena tenía razón, pero la certeza de que la batalla iba a ser larga y peligrosa no la dejaba tranquila. Esta no sería solo una lucha legal, sería una guerra emocional, de resistencia por sus hijos, por un amor que no estaba dispuesto a rendirse. Mientras tanto, en la imponente torre de la familia García en el Centro Financiero de Madrid, Beatriz López observaba cada movimiento relacionado con la demanda. Aunque en público siempre mostraba una imagen perfecta, apoyando a Alberto en todo momento, en su interior no podía soportar la existencia de esos niños. No solo representaban una amenaza para su relación con él, sino que eran una interferencia en los planes perfectos que había trazado para sí misma. Beatriz había sacrificado mucho para ser la mujer de Alberto, para ocupar el lugar que consideraba que le correspondía como futura matriarca de esa dinastía. Y esos niños, esos pequeños, representaban un obstáculo que no iba a permitir. Sentada en su oficina, con las manos descansando sobre la mesa, Beatriz miraba fríamente los informes sobre el caso. ¿Qué debía hacer para alejar a esos niños de la vida de Alberto? ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para que el futuro que había planeado no se viera amenazado? Isabel no podía ganar esta batalla. Beatriz ya había tomado una decisión. No permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. La batalla estaba solo comenzando. Cada día que pasaba, Isabel sentía el peso de la incertidumbre, de las decisiones que cambiarían su vida y la de sus hijos, pero no podía rendirse. Por ellos, por el amor que sentía en lo más profundo de su ser, no se detendría. «Alberto, no puedes permitir que Isabel siga controlando todo esto», dijo Beatriz con voz gélida, mirando fijamente el plato elegante en sus manos, mientras jugueteaba con el tenedor sin prisa, como si no estuviera hablando de una batalla legal, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Su tono era tranquilo, pero el silencio que lo acompañaba era aterrador,
como si de repente todo se hubiera reducido a una lucha de poder despiadada, sin ninguna compasión. Esos niños son una parte de ti. Si permites que ella los aleje, cargarás con esta culpa para siempre. Tienes que ganar esta guerra, Alberto, no por ellos, sino por ti, por todo lo que representas. Las palabras de Beatriz eran un golpe directo al corazón de Alberto. El frío de su mirada penetraba en su alma. Durante años había tomado decisiones solo, decidido luchar por su propio futuro, pero en ese momento esas palabras de Beatriz parecían perforar su orgullo más que cualquier crítica. Desde hacía 3 años, cuando tuvo que abandonar a Isabel y a los niños por su carrera y la presión familiar, sabía que no sería fácil, pero nunca imaginó que la lucha sería tan interna, tan devastadora. Miraba la situación ahora y no podía negar la sensación de inseguridad que lo invadía. Si Isabel ganaba la custodia, no solo perdería a sus hijos, sino también el control sobre su propia vida. Todo lo que había construido, sí, cada sacrificio, cada decisión que había tomado, podía desmoronarse en un instante debido a un solo error. Beatriz no hablaba solo para aconsejarlo, sus palabras eran una advertencia. Lo estaba empujando a pelear, no solo por los niños, sino por su propio honor, por el poder que había alcanzado y por lo que quedaba de su ser. Esto no era una cuestión de familia, era una batalla por su propia existencia, por su futuro y por todo lo que había dejado atrás. Mientras la tensión entre Alberto y Beatriz aumentaba, Isabel hacía todo lo posible para mantener la normalidad en la vida de sus hijos. Cada noche les cubría con la manta, les contaba historias como cuando eran pequeños, tratando de ocultar el nudo que le ahogaba el pecho. Pero a pesar de su esfuerzo no podía evitar notar la ansiedad que reflejaba la mirada de Santiago, el niño más sensible de los 4, siempre alerta a cualquier cambio en el ambiente. Una noche, mientras se preparaba para acostar a los niños, Santiago levantó la vista, sus grandes ojos brillando con curiosidad y una sombra de preocupación. «Mamá, ¿quién era el hombre del parque? ¿Lo vamos a volver a ver?», preguntó, su voz inocente, pero cargada de una inquietud que hizo que el corazón de Isabel se detuviera un segundo. Esa era una pregunta que no estaba lista para responder. Isabel tragó saliva, intentando mantener la calma mientras sus pensamientos se desbordaban. Miró a su hijo y, con una sonrisa temblorosa, le acarició el cabello. «Solo es un viejo amigo, cariño», respondió con voz suave, pero cada palabra parecía clavarse en su pecho, como si se estuviera cortando a sí misma con cada mentira. Santiago, sin embargo, no se conformó con esa explicación. Sus ojos seguían fijos en los de ella, llenos de la misma curiosidad persistente. «¿Lo vamos a ver otra vez, mamá?». Su pregunta tan sencilla resonó en los oídos de Isabel como un trueno. Ella no sabía cómo responderle. No sabía cómo explicarles que ese hombre era su padre, el padre de ellos, y que él, junto con Beatriz, probablemente pronto entraría en sus vidas. Podría soportar ver cómo todo lo que había construido por sí sola se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo haría para no destruir la imagen de la familia que había creado con su amor y sacrificio? Esas preguntas rondaban en su mente sin cesar, haciendo que su ansiedad creciera más y más. Isabel se sentía atrapada, como si estuviera entre 2 mundos que no podían coexistir. ¿Sería capaz de proteger a sus hijos de las tentaciones del lujo y el poder que Alberto y Beatriz representaban? ¿Podría mantenerlos alejados de la fría influencia de la familia García sin que ellos sintieran la falta de un padre? Las dudas la consumían
pero no podía compartirlas con nadie, ni siquiera con sus hijos, a quienes intentaba proteger de la verdad. Mientras tanto, en el rascacielos de la familia García, en pleno centro financiero de Madrid, Alberto y su equipo de abogados trabajaban sin descanso. Sabían que no estaban ante un juicio común. Era una guerra por el poder, la honra y el futuro de todo lo que Alberto había construido. Había contratado a los mejores especialistas en derecho familiar para asegurarse de que ganaría. Cada paso, cada estrategia era meticulosamente calculada. Debían demostrar que no solo tenían los recursos económicos para criar a sus hijos, sino también un deseo sincero de ser parte activa en sus vidas. Pero, en los momentos de soledad, Alberto no podía evitar preguntarse qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. ¿Qué habría ocurrido si no hubiera dejado a Isabel 3 años atrás? Si hubiera tenido el valor de enfrentarse a su familia. Las preguntas lo acosaban, pero no se atrevía a compartir sus pensamientos con nadie, ni siquiera con Beatriz. Sabía que si esas dudas salían a la luz, todo lo que había logrado podría venirse abajo. Tenía miedo de que Beatriz no entendiera y, lo peor, de que nunca pudiera perdonarlo. Un día antes del juicio, Isabel estaba sentada en su pequeño salón, organizando los papeles para la batalla legal que se avecinaba. De repente, su teléfono sonó, cortando el silencio que la envolvía. Miró la pantalla y su corazón se detuvo al ver que era Alberto. Su voz, al otro lado de la línea, sonó tensa, urgente. Necesitamos hablar antes de que todo llegue a los tribunales. Quiero encontrar una solución justa para todos. Isabel notó la desesperación en su tono. Algo en su voz la hizo dudar y su desconfianza habitual se desmoronó, aunque solo fuera por un instante. ¿Qué es lo que quieres, Alberto?, preguntó con voz fría, pero el dolor era evidente en su tono. No estaba dispuesta a dejarse engañar tan fácilmente. Quiero que los niños crezcan con su padre a su lado, dijo Alberto, dejando caer la frase como un peso sobre sus hombros. Se detuvo por un momento, respirando hondo, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Sé que tú también deseas lo mejor para ellos. Isabel se quedó en silencio, con el teléfono en la mano, la mente dando vueltas. ¿Era eso realmente lo que quería? ¿Podría confiar en Alberto de nuevo, después de todo lo que había sucedido? ¿Debería permitir que él y Beatriz entraran en sus vidas, en las vidas de sus hijos, sin que todo lo que había logrado hasta entonces se derrumbara? La guerra que se libraba no era solo legal, sino profundamente emocional. Un enfrentamiento de lealtades, de amor y sacrificios, de todo lo que Isabel estaba dispuesta a perder por la paz de su corazón. Isabel miró el reloj en su muñeca, luego fijó la vista en el cielo gris que se cernía más allá de la ventana. La tarde, fría y sombría, parecía reflejar el peso en su pecho. El día que temía y, al mismo tiempo, esperaba con una mezcla de ansiedad y resolución, por fin había llegado. Había dejado a sus hijos al cuidado de Clara, su amiga incondicional, que siempre había sido su refugio en los momentos más oscuros. Clara, con su bondad desbordante, siempre estaba allí, dispuesta a ayudarla. Isabel respiró hondo, intentando despejar la niebla que nublaba su mente. En ese instante, se sintió como un animal acorralado, atrapada en una encrucijada sin retorno. No había vuelta atrás, solo el camino hacia el Tribunal de Madrid, como si fuera un juicio final, donde todo lo que había construido, cada sacrificio, se pondría a prueba. El Palacio de Justicia se alzaba ante ella, una estructura imponente y antigua que parecía simbolizar todo lo que estaba en juego: el poder, la justicia, el destino.
Su arquitectura neoclásica, tan grande y solemne, parecía abrazarla con su frialdad, como una muralla invisible que separaba a Isabel de su futuro. La cúpula del edificio, majestuosa, irradiaba una luz fría que iluminaba su camino hacia lo desconocido. Cada paso que daba hacia él era como una sentencia, como si su alma se alejara más de todo lo que había sido antes de ese día. A medida que caminaba, sentía su corazón golpear con fuerza contra su pecho, como si no pudiera soportar el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. A su lado, Elena Navarro, su abogada, caminaba con una calma casi inexpresiva. La mujer, siempre tan meticulosa y segura, no parecía mostrar signos de duda. Tenía una mirada fija, intensa, como si estuviera calculando cada movimiento, anticipando las jugadas del enemigo. Elena era todo lo que Isabel necesitaba en ese momento: profesional, confiable y serena. A pesar de la confianza de Elena, Isabel no podía evitar sentirse aterrada. El poder de la familia García, con su riqueza y su influencia, le pesaba sobre los hombros como una losa. Pero lo que más la perturbaba era el hecho de que, al final, todo dependería de la justicia. Si perdía la fe en eso, no tendría nada más por lo que luchar. Al entrar a la sala del tribunal, la atmósfera era densa, como si el aire se hubiera congelado por la tensión acumulada. Los murmullos se desvanecieron en cuanto la jueza entró, y todo quedó en un silencio tenso, casi insoportable. Isabel sintió que el espacio se comprimía a su alrededor. Los documentos y las pruebas estaban ordenados sobre la mesa, pero nada de eso parecía importar. Lo que estaba en juego era mucho más que papeles o cifras. Estaba en juego el futuro de sus hijos, el suyo propio. A un costado, Alberto estaba allí, con su traje oscuro que no dejaba lugar a dudas sobre su estatus, rodeado de su equipo de abogados. Todos tenían miradas frías, calculadoras, y las palabras de sus abogados salían con la precisión de un cuchillo afilado. Alberto observaba implacable, como si estuviera esperando que Isabel cometiera el más mínimo error. Pero lo que realmente helaba la sangre de Isabel no era solo la presencia de Alberto, sino la de Beatriz López. Estaba a su lado, con una sonrisa segura, como si todo estuviera ya decidido. Los ojos de Beatriz brillaban con una confianza tan cortante que Isabel casi podía oír el sonido de su risa interior. Beatriz no solo estaba allí como parte del equipo de Alberto, sino como un recordatorio constante de lo que Isabel había perdido y lo que podría perder si la situación se inclinaba en favor de la familia García. Esa mujer había sido la última pieza en su vida rota, la que había sellado su destino de manera irreversible. Isabel no se atrevió a mirar directamente a Alberto. Sabía que él la observaba con atención, pero no podía enfrentar esos ojos que habían sido el reflejo de su amor y luego de su traición. Las imágenes de su vida juntos volvieron a su mente. Las promesas rotas, las palabras que nunca fueron cumplidas, las noches de soledad cuando él no estaba allí. Había querido creer en él, en su amor, pero la realidad había demostrado lo contrario. Ahora, sus sentimientos eran una mezcla de resentimiento y desdén. Lo que más la dolía era la idea de que él quería que sus hijos crecieran bajo su influencia, sin importar el daño que había causado en su vida. El juicio comenzó con rapidez. Los abogados de Alberto tomaron la palabra primero, con una firmeza y rapidez que parecía anticipar su victoria. Expusieron, con palabras medidas y bien preparadas, el deseo de Alberto de ser un verdadero padre para sus hijos.
Hicieron hincapié en los recursos económicos que él tenía, en las ventajas materiales que podían ofrecer a los niños. Presentaron gráficos, testimonios y todos los documentos posibles que demostraban que Alberto podría darles a los niños una vida llena de lujos, de comodidades. La imagen que intentaban crear era la de un hombre que podía proporcionarles todo lo que Isabel no podía: dinero, estabilidad económica, un futuro asegurado. Isabel escuchaba en silencio, pero sus pensamientos se desbordaban. Cada palabra de esos abogados era una punzada en su corazón. Sabía que Alberto tenía la capacidad de ofrecerles una vida materialmente mejor que la suya, pero lo que estaban haciendo era trivializar lo que realmente importaba: el amor, el sacrificio, el esfuerzo que ella había invertido en criar a esos niños. Isabel había dado todo lo que tenía, pero no en forma de lujos, sino en forma de cuidado, dedicación, noches en vela. Para ella, los niños necesitaban más que nada el amor y el cariño de una madre, no solo los objetos y la abundancia que Alberto podía ofrecerles. Cuando llegó el turno de Isabel y Elena para hablar, el ambiente en la sala se volvió aún más pesado, si es que eso era posible. Elena se levantó y su voz resonó con firmeza, pero también con una emoción contenida que solo los que realmente entienden la lucha pueden sentir. Comenzó a narrar la historia de Isabel, su sacrificio durante 3 años, trabajando incansablemente para asegurar el bienestar de sus hijos, mientras enfrentaba soledad y dificultades. Elena describió cómo Isabel había estado allí para sus hijos en cada momento, en cada dificultad, mientras Alberto se mantenía ausente. «Mis hijos no son un bien material, ni un trofeo para pelear», dijo Isabel, su voz temblorosa, pero llena de una fuerza interior que había estado acumulando durante años. «Son mi vida. Durante 3 años me he entregado a ellos, los he cuidado, he luchado por su bienestar. No tengo el dinero de Alberto, pero les he dado todo lo que soy. No quiero que mis hijos se conviertan en un peón más en este juego de poder. Ellos necesitan estabilidad, amor y una madre que siempre ha estado ahí para ellos». Sus palabras resonaron en la sala como un trueno. Isabel sabía que había dicho todo lo que necesitaba decir, aunque sus palabras fueran un acto de desesperación, también eran un acto de valentía. No iba a permitir que sus hijos fueran arrastrados por la codicia, por el egoísmo de los adultos. Esta era su familia, y ella lucharía hasta el final para protegerlos. En ese momento, la sala quedó en silencio absoluto. Las miradas de Alberto, Beatriz y sus abogados estaban fijas en ella, pero Isabel ya no sentía miedo. La verdad había salido a la luz y ya nada podría borrar lo que había dicho. Había hablado desde el alma, desde su corazón. Ahora solo quedaba esperar lo que el destino y la justicia le depararían. Esa noche, en su tranquilo apartamento en Vallecas, Isabel estaba sentada junto a la ventana, observando las luces titilantes de Madrid dispersas en la vasta oscuridad. Su mirada se perdió en el horizonte, como si esperara que el paisaje pudiera ofrecerle alguna respuesta, algún alivio para el tormento que la acosaba. Se apoyó contra el marco de la ventana, dejando que el viento frío despeinara su cabello, pero el aire gélido no pudo disipar el peso abrumador que oprimía su pecho. Las palabras de Beatriz seguían resonando en su mente como una melodía sin fin, clavadas en su cerebro como un eco implacable. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el camino por recorrer sería más arduo y complejo de lo que había imaginado. Alberto tenía todo lo que ella nunca podría alcanzar,
poder, dinero, influencia, pero ella, en sus manos, poseía lo que no se podía comprar: el amor incondicional de una madre, la disposición de darlo todo por sus hijos, por protegerlos. Aquellos niños, ellos eran su vida, su esperanza, la única razón por la que aún permanecía de pie. Los días posteriores al primer juicio pasaron como una tormenta en el interior de Isabel. Cada vez que miraba a Santiago, Martín, Luis y Pablo, la determinación dentro de ella crecía con una fuerza renovada. Nada, ni siquiera la tremenda presión a la que estaba sometida parecía importante frente al amor que sentía por sus hijos. A pesar de todo el poder de Alberto, de la manipulación de Beatriz, Isabel sabía que no iba a rendirse. Sus hijos siempre tendrían una madre, y ella sería la persona que los defendería con uñas y dientes, sin que nada ni nadie pudiera quebrantar esa promesa. Mientras tanto, Alberto también luchaba con los tormentos internos que lo desgarraban. Cada decisión que tomaba parecía estar condicionada por la presión constante de Beatriz, quien no dejaba de instarlo a recuperar la custodia total de los niños. Pero en los momentos de quietud, en esas noches sin descanso, Alberto no podía dejar de preguntarse si realmente estaba tomando las decisiones correctas. La imagen de Isabel, la mujer a la que alguna vez amó profundamente, siempre luchando sola por el bienestar de los hijos de ambos, lo perseguía. ¿Cuánto había sufrido ella? ¿Cuánta fortaleza había tenido para criar a los niños sin su ayuda, sin esperar nada a cambio? Ese sacrificio, ese amor inquebrantable, le dolía como una herida abierta que no podía sanar. Y aunque intentaba convencerse de que lo que hacía era lo mejor, la culpa lo carcomía por dentro. Finalmente, llegó el día del fallo judicial. En la silenciosa sala de audiencias, cada palabra del juez parecía tener el peso de una sentencia definitiva, marcando el cierre de un capítulo lleno de incertidumbres. El juez reconoció que Alberto era el padre biológico de los niños, un hecho que no podía modificarse. Sin embargo, también destacó el amor y la dedicación de Isabel, quien había cuidado y educado a sus hijos por su cuenta durante 3 largos años. La decisión del tribunal fue que Isabel mantendría la custodia principal de los niños, mientras que Alberto tendría derecho a visitas periódicas, comenzando con encuentros supervisados y más adelante, a medida que se fuera estableciendo una relación más sólida con los niños, esas visitas se ampliarían. No fue una resolución que complaciera a todos, pero al menos ofreció la posibilidad de que los niños conocieran a su padre sin que su estabilidad emocional se viera comprometida. Beatriz, sentada junto a Alberto, no podía ocultar la decepción que la invadía. Su rostro, que usualmente mostraba calma, se había endurecido y sus ojos afilados reflejaban la ira que le hervía por dentro. Sabía que Alberto pasaría más tiempo con Isabel, lo que la perturbaba profundamente. Aunque intentaba mantener una fachada tranquila frente a él, Beatriz ya había comenzado a trazar nuevos planes. No podía permitir que Isabel tuviera más influencia en la vida de los niños, ni mucho menos que la relación entre padre e hijos se fortaleciera. Aunque los niños fueran parte fundamental de la vida de Alberto, no podía permitir que ese vínculo sirviera para acercarlo aún más a Isabel. Unas semanas después del juicio, se organizó el primer encuentro entre Alberto y los niños en una tarde tranquila en el parque de El Retiro. El sol comenzaba a esconderse, bañando el lugar con una cálida luz dorada que aliviaba la tensión del momento. Todo estaba cuidadosamente planeado,
con la supervisión de un psicólogo infantil que aseguraría que los niños no sufrieran durante el encuentro. Isabel se encontraba a distancia, observando cómo sus hijos interactuaban con Alberto por primera vez. Su corazón se desgarraba al verlos hablar con él, como si esa escena fuera algo que nunca hubiera querido presenciar. Sabía que, aunque no lo deseara, sus hijos necesitaban esa oportunidad de conocer a su padre, esa parte de su vida que ella no podía ocultarles para siempre. Observaba a Alberto. Cada uno de sus movimientos le causaba un dolor profundo. No era el padre perfecto, pero era el padre de sus hijos. Isabel sabía que esta era la oportunidad para que ellos conocieran su origen, para que comprendieran que, a pesar de todo lo que había sucedido, Alberto seguía siendo una parte de su historia. Aunque le doliera, entendía que no podía impedirlo. Ella había luchado por proteger a sus hijos, pero ahora ya no podía controlar todo. El amor y el sacrificio que había dado durante todos esos años eran suficientes, pero ¿serían esos suficientes para protegerlos de la complejidad que Alberto traía consigo? Isabel sentía que algo se rompía dentro de ella al verlos acercarse a él, pero sabía que no podía detener el tiempo ni sus sentimientos. Mientras Isabel observaba desde lejos, Alberto también luchaba con sus propios pensamientos. Cada rostro de sus hijos era un reflejo de él, pero a la vez era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. ¿Cómo podría redimir todo lo que había dejado atrás? ¿Cómo podía ganarse de nuevo su amor, su confianza después de 3 años de ausencia? Las preguntas lo atormentaban y sabía que el camino para volver a ser el padre que sus hijos necesitaban sería largo y complicado. Esa tarde en el parque fue un punto de inflexión. No solo marcó el inicio de una relación más abierta entre Alberto y los niños, sino también el primer paso hacia una reconciliación difícil y llena de obstáculos. Lo que parecía ser el fin de una guerra legal era en realidad solo el principio de una batalla emocional que duraría mucho más tiempo, donde la redención, el perdón y el amor tendrían que sanar heridas que no se podían ver. Esa tarde tranquila en el pequeño apartamento de Isabel en Vallecas, ella se sentó junto a la ventana, sumida en los destellos de las luces de Madrid que brillaban a lo lejos. Las luces de la ciudad parecían pequeñas estrellas lejanas, reflejando pensamientos profundos que se arremolinaban en su mente. Todo lo que había vivido en los últimos meses, las preocupaciones constantes, el cansancio abrumador y las decisiones dolorosas, se acumulaban en su interior como olas que no dejaban de chocar en su alma. Aunque las aguas de su mente se calmaban, las cicatrices dejadas por los últimos meses permanecían imborrables e inevitables. Las amenazas de Beatriz, la figura de Alberto y las largas noches de lucha por la custodia de sus hijos seguían siendo como una herida abierta, un recordatorio constante de todo lo que había perdido y de todo lo que aún estaba en juego. Pero a pesar del dolor, Isabel no podía evitar sentirse orgullosa de sí misma en esos momentos de soledad. Ella había hecho todo lo que estaba en su mano para proteger a sus hijos, esos pequeños que eran su mundo entero. No necesitaba la riqueza ni el poder de Alberto, porque lo que ella tenía era mucho más valioso: el amor incondicional de una madre. Ese amor, esa devoción que no se puede comprar ni arrebatar, era lo único que mantenía a Isabel firme en su camino, en su lucha constante. Los niños eran su vida, su razón de ser,
y nada ni nadie podía arrebatarle ese propósito. Con el tiempo, los primeros momentos de incomodidad y reserva de los niños hacia Alberto comenzaron a desvanecerse. Isabel los observaba a lo lejos, su corazón lleno de sentimientos encontrados. Por un lado, la preocupación por lo que sucedería y por otro, una chispa de esperanza al ver cómo sus hijos empezaban a abrirse hacia su padre. Santiago, Martín, Luis y Pablo, aunque al principio tímidos y confundidos, comenzaron a sonreír, a reírse y a jugar con Alberto. Los pequeños gestos, como las manos que se tendían hacia él o los ojos curiosos que lo seguían, eran pequeños avances hacia algo que Isabel nunca imaginó: la aceptación de los niños hacia el padre ausente. A pesar de la gratitud que sentía por ese progreso, Isabel no podía evitar ver en los ojos de Alberto un atisbo de arrepentimiento. Lo veía mirarlos con esa mezcla de amor y culpa, como si quisiera pedir perdón por todo el tiempo que había perdido. 3 años habían pasado y él debía enfrentarse a la cruda realidad de que no podía recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, el vínculo entre Isabel y sus hijos permaneció inquebrantable. Después de cada encuentro con su padre, los niños corrían hacia su madre buscando el consuelo de sus brazos, el refugio que solo ella podía proporcionarles. Cuando se abrazaban a ella, cuando la miraban con esos ojos llenos de cariño, Isabel sentía un poder inmenso, una fuerza que solo el amor de una madre podía generar. Sabía que, aunque Alberto fuera su padre, aunque las visitas se convirtieran en algo más frecuente, ella siempre sería la persona más importante en sus vidas. Ella era su madre y nada podría cambiar ese hecho fundamental. No importa cuántos encuentros o conversaciones tuvieran con Alberto, Isabel siempre sería la primera y última fuente de protección, la persona que los cuidaría sin descanso, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. A medida que pasaban los días, la relación entre Isabel y Alberto también empezó a transformarse. Aunque no podía volver a ser lo que una vez fue, aunque las heridas aún no sanaban, ambos comprendieron que lo más importante ahora era el bienestar de sus hijos, la estabilidad que debían ofrecerles. Alberto, quien antes solo perseguía el poder y la influencia, comenzó a ver la vida desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que Isabel había hecho sacrificios enormes por su familia, que había mostrado una fuerza y determinación que él no había valorado en su momento. Aunque no lo dijera con palabras, Alberto reconocía que ella había dado a sus hijos algo que él no podía ofrecer: valores, cariño genuino y una presencia constante. No solo admiraba a Isabel por lo que hacía por los niños, sino por su fortaleza inquebrantable, por su capacidad de amar sin límites. Mientras tanto, Beatriz mantenía su fachada impasible frente a Alberto, pero por dentro la furia y el resentimiento crecían. No podía soportar ver cómo Alberto comenzaba a alejarse de ella. La situación de la custodia había hecho que él se distanciara de ella, y eso la hacía sentir impotente. Beatriz veía cómo sus esfuerzos por manipular la situación comenzaban a desmoronarse y su control sobre Alberto se deslizaba entre sus dedos. No podía aceptar que la dinámica entre ellos cambiara, que ahora Alberto estuviera más centrado en sus hijos y en Isabel. Cada vez que pensaba en ello, una ola de rabia la invadía y comenzaba a planear en su mente cómo recuperar el terreno perdido. Semanas después del juicio, llegó el primer encuentro entre Alberto y los niños, organizado cuidadosamente en el Parque Retiro. Era una tarde soleada, con los árboles verdes y el aire fresco que llenaba los pulmones.
Isabel observaba desde una distancia prudente, observando a sus hijos jugar con Alberto, mientras un psicólogo infantil supervisaba el encuentro para asegurarse de que los niños no sufrieran durante la interacción. Cada paso de los niños hacia su padre, cada vez que sus manos se posaban sobre las de él, Isabel sentía como si su corazón se apretara en el pecho. Verlos acercarse a Alberto, ver cómo comenzaban a conectar con él después de tanto tiempo, era una sensación agridulce. Aunque sabía que era necesario para los niños, no podía evitar sentir el dolor de todo lo que se había perdido. A pesar de la confusión y el dolor que sentía, Isabel entendió que era esencial que sus hijos conocieran a su padre, que no podía seguir ocultándoles la verdad. Aunque había luchado con todas sus fuerzas para protegerlos, no podía negar que Alberto era parte de sus vidas, una parte que, aunque ausente, no dejaba de existir. Él podía haber fallado, haber sido un padre ausente, pero su presencia era parte fundamental de la historia de los niños. Isabel lo aceptaba con tristeza, pero también con la comprensión de que no podía interferir en esa relación. A pesar del dolor, entendía que esta era una oportunidad para que sus hijos conocieran una parte de sí mismos, para que comprendieran su origen y tal vez llegaran a entender a su padre. Alberto, observando a sus hijos, veía en ellos los reflejos de sí mismo. Los veía con una mezcla de amor, arrepentimiento y una angustia profunda. Sabía que había perdido demasiado tiempo, pero también entendía que no podía recuperar lo que se había ido. Esa primera reunión no era suficiente para reparar todo lo que había fallado, pero al menos era un paso. Alberto estaba decidido a construir una relación con sus hijos, pero sabía que eso requeriría paciencia, humildad y, sobre todo, tiempo. El camino hacia la redención era largo y él tendría que ganarse su lugar en sus vidas sin apresurarse, paso a paso. Isabel, aunque aún lidiaba con su propio dolor, sentía una certeza en su corazón. Ella sería la que siempre estaría allí para sus hijos, la que los protegería sin descanso. No importaba lo que el futuro trajera, ella sabía que su amor por ellos nunca vacilaría. La batalla de la vida, con sus altibajos, con sus complicaciones y sacrificios, seguiría, pero con la fuerza de un amor que no se podía quebrantar. Beatriz López permanecía en silencio junto a la ventana de su lujoso ático en el rascacielos más alto de Madrid. Sus ojos se perdían en la vista panorámica de la ciudad que se sumergía lentamente en la penumbra del atardecer. La cálida luz de la tarde se desvanecía, dando paso a las luces brillantes de una ciudad que nunca duerme. Madrid, con toda su opulencia y poder, era el terreno donde Beatriz podía manejarlo todo, manipularlo a su antojo, como una marionetista en su escenario. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro, sintiendo la fuerza y la determinación que recorrían cada fibra de su ser. Pero en ese momento, sus ojos seguían fijos en la ciudad, sin mostrar la más mínima debilidad. Sobre su escritorio de caoba descansaba una gruesa carpeta llena de detalles meticulosamente recopilados sobre Isabel y sus hijos a lo largo de los últimos meses. Cada página representaba una pieza más en el juego que Beatriz había ido construyendo, un tablero de ajedrez cuyo control ya casi tenía en sus manos. ¿Crees que has ganado, Isabel?, susurró Beatriz, deslizando su dedo delicado por el borde de una copa de vino tinto, sin apartar la mirada de la vista exterior. El juego recién comienza.
Levantó el teléfono con movimientos precisos, sus ojos afilados como cuchillos, mientras marcaba un número conocido. «Víctor, necesito que pongas en marcha el plan B, ahora mismo», dijo con voz firme, controlada, pero con una pizca de emoción oculta, una emoción que no podía evitar dejar entrever. Colocó el teléfono en su base con un suspiro de satisfacción y se giró hacia la pantalla de su computadora portátil, donde acababa de recibir un correo de un importante bufete de abogados de Londres. El mensaje era claro: expansión de la sucursal bancaria López en España, y había una vacante para un puesto de director ejecutivo. El nombre que Beatriz tenía en mente para ese puesto era el mismo que había estado buscando: Alberto García. Hay ocasiones, Beatriz sonrió con una malicia apenas disimulada, en las que, para destruir una familia, todo lo que se necesita es una buena oportunidad. A 1.300 kilómetros de distancia, tomó otro sorbo de vino, saboreando la astucia de su plan. Sabía que todo lo que debía hacer era crear una oportunidad, una puerta abierta para Alberto, y él mismo caminaría hacia ella, sin resistencia. Con Alberto en Londres, no habría nada que pudiera detenerla. Ella tomaría el control total de su lugar en la vida de él y de su familia. No necesitaría forzar nada, solo esperar el momento adecuado, y todo quedaría perfectamente encajado. Sus ojos se posaron en un periódico que descansaba sobre la mesa, con un artículo sobre un escándalo financiero que estaba sacudiendo a uno de los socios más importantes de la empresa de diseño donde Isabel trabajaba. El artículo hablaba de sospechas vagas sobre el caso, pero Beatriz sabía exactamente de dónde provenía. Todo era obra suya. Era un truco para destruir la empresa, para romper la carrera de Isabel y obligarla a enfrentarse a las consecuencias. Podrías haberla elegido a ella. Beatriz dejó escapar una risa fría, con un tono lleno de desprecio, pero también con un aire de satisfacción que no podía ocultar. Pero yo seré la que decida cómo termina esta historia. Con una mirada afilada como un cuchillo, Beatriz mantuvo su sonrisa tranquila, como si ya tuviera todo planeado, cada movimiento, cada jugada. Sabía que el verdadero poder no es solo lo que se puede ver claramente. El verdadero poder radica en controlar cada situación. Hacer que los demás crean que tienen una opción, cuando en realidad todos los caminos ya han sido trazados. Volvió a mirar la pantalla de su laptop, consciente de que todo estaba bajo su control. El plan ya estaba en marcha y ahora solo quedaba esperar los resultados. Isabel, por mucho que intentara, no podría detener el destino que Beatriz ya había trazado para ella. Mientras Beatriz permanecía sentada allí, segura de que finalmente sería la vencedora, la vida de Isabel continuaba. Había tenido una rara reunión con Alberto en una pequeña cafetería del barrio de Salamanca. El ambiente entre ellos era mucho menos tenso que antes. Ya no se decían palabras hirientes, ni se lanzaban miradas frías. En cambio, mantenían una conversación más tranquila, centrada en lo que era lo más importante: los niños. Isabel observó a Alberto, sintiendo un atisbo de esperanza, aunque sabía que no podrían regresar al pasado. ¿Crees que podemos hacerlo?, Alberto dijo con una sinceridad en su voz y una pizca de arrepentimiento. Por los niños. Isabel lo miró. Una sombra de cansancio se reflejaba en sus ojos, pero asintió. Tal vez lo logremos, pero debemos ser pacientes, debemos respetar lo que ellos necesitan. Sonrió ligeramente, pero esa sonrisa
estaba cargada de incertidumbre, de preguntas sin respuesta. Aunque la reunión parecía tranquila, al otro lado de la calle, un coche estaba estacionado y una cámara de fotos captaba cada instante de lo que sucedía. Ellos no sabían que estaban siendo observados, que esos momentos que parecían inofensivos estaban siendo utilizados en los oscuros planes que Beatriz había ideado. No iba a permitir que nada cambiara sin que ella sacara provecho de ello. El cielo de Madrid comenzó a oscurecerse, tornándose de un color violeta profundo, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar. En esa ciudad, 4 niños dormían tranquilamente, sin saber que la oscuridad se cernía sobre ellos, que las nubes negras se estaban acumulando lentamente, amenazando con destruir la paz que Isabel había trabajado tan arduamente para construir. Los desafíos que se avecinaban eran inevitables, y esta guerra nunca había llegado a su fin. Gracias por haber sido parte de este viaje lleno de emociones. Si te ha cautivado esta historia, no olvides darle like, compartirla con tus amigos y dejarnos tus comentarios aquí abajo. Nos encantaría saber qué piensas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que te entusiasme. Y si quieres más historias llenas de giros inesperados, te invitamos a explorar nuestro canal. Nos vemos en la próxima aventura.